5 personas entraron a una cueva en las montañas de Bolivia en marzo del 2011. Todos salieron 3 días después, pero ninguno de ellos recuerda cómo, ni siquiera recuerdan haber salido. Lo último que sus mentes guardaron fue la oscuridad tragándoselos y luego nada. Un vacío absoluto donde debería haber memoria. Cuando les preguntaron qué pasó allá abajo, sus ojos se perdieron en un punto muerto, como si algo les hubiera arrancado esas horas de sus cerebros. 12 años después, una cámara olvidada reveló imágenes que nadie debió ver jamás. La cueva Ucupacha se encuentra en la provincia de Sud-Yungas, a 4 horas de La Paz, escondida entre pliegues de montaña donde la niebla nunca se retira del todo. Los lugareños la conocen desde hace siglos, pero nunca le pusieron nombre oficial hasta que llegaron los mapas del gobierno. Ucupacha significa mundo de abajo en quechua. No es un nombre poético, es una advertencia. Las abuelas del pueblo cercano, San Bartolomé, cuentan historias de mineros que entraron buscando plata en los años 50 y salieron días después caminando en círculos, murmurando palabras en idiomas que nadie conocía. Decían que la montaña se comía los recuerdos de quien profanaba sus entrañas. Pero en 2011, esas historias parecían supersticiones de otra época. Daniel Torrealba tenía 32 años y era geólogo de la Universidad Mayor de San Andrés. Había pasado 6 años estudiando formaciones kársticas en los Andes y Ucupacha era su obsesión personal. Los registros geológicos sugerían que la cueva podía tener más de 5 kilómetros de galerías inexploradas, con formaciones minerales únicas. Daniel convenció a 4 colegas para una expedición de documentación. No buscaban fama ni tesoros. Querían mapear lo desconocido. Querían poner sus nombres en un descubrimiento científico. Los acompañantes eran Patricia Mendoza, bióloga de 35 años, especializada en ecosistemas subterráneos. Marcelo Fuentes, fotógrafo de National Geographic Bolivia, 29 años, que había cubierto expediciones en la Amazonía y el Salar de Uyuni. Rodrigo Choque, guía local de 41 años, nacido en San Bartolomé, que conocía las montañas como las líneas de su propia mano, pero nunca había entrado a Ucupacha, su abuela se lo había prohibido desde niño. Y finalmente Carmen Ledesma, ingeniera de minas de 28 años, contratada para evaluar la estabilidad estructural de la cueva. 5 profesionales, equipo de punta, 3 días de provisiones, 8 baterías de repuesto, 4 cámaras, 2 radios satelitales, todo documentado, todo planeado. Si quieres saber qué encontraron en esa oscuridad, qué les hizo olvidar, qué secreto guarda todavía esa montaña, suscríbete a Ecos del Silencio. Porque esta historia apenas comienza, y lo que revelaremos podría cambiar todo lo que creemos saber sobre lo que vive bajo la tierra. El 16 de marzo de 2011, el equipo llegó a San Bartolomé en 2 camionetas Toyota Land Cruiser. El pueblo es pequeño, apenas 200 habitantes, casas de adobe con techos de calamina, una plaza con una iglesia colonial que parece más vieja que el tiempo. La gente los miró con esa mezcla de curiosidad y recelo que reservan para los forasteros que vienen a hurgar en sus montañas. Daniel habló con el alcalde, un hombre de 60 años llamado Eusebio Mamani, que fumaba cigarrillos de tabaco negro y escupía en el suelo cada 3 frases. Eusebio les dio permiso, pero con una condición, que Rodrigo Choque fuera con ellos, no por capacidad, sino por respeto. Si algo salía mal, la familia Choque cargaba con la responsabilidad ante el pueblo. Rodrigo aceptó, aunque su abuela, doña Gregoria, se encerró en su casa y no quiso verlo antes de partir. Desde la ventana, Rodrigo la vio prender velas frente a una imagen de la Virgen de Copacabana. Más tarde, cuando todo terminó,
Rodrigo recordaría ese detalle con una claridad brutal. Su abuela nunca prendía velas durante el día, solo lo hacía cuando presentía muerte. Acamparon esa noche al pie de la montaña. La entrada de Ucupacha es una fractura vertical en la roca, de apenas 1,5 metros de ancho, que desciende en un ángulo de 45 grados. Desde afuera parece una herida en la piedra. El viento que sale de ella tiene un olor extraño, metálico y dulce al mismo tiempo, como cobre mezclado con flores podridas. Patricia tomó muestras del aire. Niveles normales de oxígeno, dióxido de carbono ligeramente elevado, nada alarmante. Marcelo fotografió la entrada desde 7 ángulos diferentes. En una de esas fotos, si amplías la imagen, puedes ver algo que él no notó en ese momento. En la oscuridad del interior hay un reflejo, pequeño, como un ojo mirando hacia afuera. Daniel revisó los arneses 3 veces, Carmen verificó los anclajes, Patricia etiquetó las bolsas de muestras, Rodrigo preparó mate de coca en un termo, Marcelo cargó las baterías de las cámaras. Todo estaba listo. A las 7 de la mañana del 17 de marzo descendieron a la oscuridad. La última persona en entrar fue Rodrigo. Antes de desaparecer en la grieta, miró hacia San Bartolomé. Desde la distancia vio humo de las chimenas, gallinas picoteando en los patios, vida normal. No sabía que sería la última imagen nítida que guardaría de ese día. Los primeros 50 metros de descenso fueron técnicos pero manejables. Roca caliza húmeda, formaciones de estalactitas jóvenes, musgo bioluminiscente en algunos rincones que brillaba con un verde enfermizo. Patricia estaba fascinada. Ese musgo no estaba registrado en ninguna base de datos. Tomó muestras, fotografías macro, anotaciones en su libreta impermeable. Marcelo capturaba todo con su cámara, el flash rebotando en las paredes y creando sombras que parecían moverse cuando no deberían. A los 70 metros, la pendiente se suavizó y llegaron a la primera cámara amplia. Era un espacio circular de unos 20 metros de diámetro, con el techo a 8 metros de altura. En el centro había una formación rocosa que parecía un altar natural. Piedra negra pulida por el agua durante milenios. Carmen golpeó las paredes con un martillo geológico. El sonido retumbó de manera extraña, como si la cueva fuera mucho más grande de lo que parecían indicar las dimensiones visibles. Daniel desplegó el equipo de mapeo láser. Los datos que apareció en la pantalla no tenían sentido. Según los sensores, la cámara se extendía otros 100 metros hacia abajo, pero sus ojos solo veían suelo sólido. Revisó el equipo. Funcionaba perfectamente. Tomó otra lectura. El mismo resultado. Había algo debajo de ellos, un vacío que la roca ocultaba. Decidieron descansar y comer antes de continuar. Marcelo sacó una cámara GoPro que había estado grabando en su pecho desde que entraron. La apagó para ahorrar batería. Esa decisión lo atormentaría después. Compartieron barras energéticas, frutos secos, chocolate. Rodrigo distribuyó el mate de coca. La conversación era ligera, profesional, llena de esa adrenalina controlada que sienten los exploradores cuando están haciendo algo que nadie ha hecho antes. Patricia bromeó sobre descubrir una nueva especie de murciélago y ponerle su apellido. Carmen calculaba la edad de las formaciones en voz alta. Daniel revisaba mapas impresos, comparándolos con las lecturas del GPS, que curiosamente había dejado de funcionar en cuanto bajaron de los 50 metros. A las 11 de la mañana reanudaron la marcha. Encontraron un pasaje lateral que descendía en espiral. Las paredes tan juntas que tuvieron que avanzar de lado, las mochilas raspando la piedra. El aire se volvió más denso, más cálido. Patricia notó que su altímetro marcaba números imposibles, sugiriendo que estaban a 1000 metros bajo el nivel del mar cuando sabían que apenas habían descendido 200. Los instrumentos estaban enloqueciendo.
Carmen sugirió regresar y revisar el equipo en la superficie. Daniel insistió en continuar solo 100 metros más, solo un poco más. Ese un poco más los llevó a la segunda cámara, y allí todo cambió. El espacio era enorme, catedral de piedra con estalactitas del grosor de árboles colgando del techo invisible. Pero no era el tamaño lo que los paralizó, eran las marcas en las paredes, grabados, símbolos, espirales perfectas, líneas geométricas, figuras que parecían medio humanas, medio otra cosa. No eran quechuas, no eran aymaras, no eran incas. Carmen, que había estudiado arte rupestre en su carrera, se acercó con la linterna frontal. Los trazos eran profundos, hechos con herramientas de metal, no de piedra, pero según el líquen que los cubría parcialmente, tenían por lo menos 1000 años de antigüedad, 1000 años y herramientas de metal en un lugar que, según todos los registros, nunca fue habitado. Marcelo comenzó a fotografiar frenéticamente. El flash iluminaba los grabados en ráfagas blancas, y en cada destello las figuras parecían cambiar ligeramente, como si estuvieran respirando. Patricia se arrodilló para tomar muestras del suelo. Encontró huesos, pequeños, delgados, definitivamente no humanos, tal vez roedores, tal vez murciélagos. Pero estaban dispuestos en patrones circulares, como ofrendas. Rodrigo retrocedió hasta pegar la espalda contra la pared opuesta. Su rostro había perdido todo el color. Daniel le preguntó qué pasaba. Rodrigo señaló uno de los grabados más grandes, una espiral con 7 brazos que giraban hacia un centro negro. Dijo que su abuela tenía ese mismo símbolo dibujado en un cuaderno que escondía bajo su cama. Le había dicho que era el sello del lugar que come memorias. Nadie se rió. El aire se había vuelto pesado, casi sólido. Carmen propuso volver, documentar lo encontrado y regresar con más equipo, más personas. Era la decisión sensata. Daniel asintió, pero antes de moverse, su linterna iluminó algo al otro lado de la cámara. Una abertura, pequeña, irregular, pero definitivamente hecha por manos humanas. No era formación natural. Alguien había excavado esa entrada. Daniel caminó hacia ella. Los demás lo siguieron, porque en la oscuridad, separarse del grupo es invitar a la muerte. El túnel era bajo, claustrofóbico. Las paredes húmedas tocaban sus hombros. Avanzaron agachados durante 20 metros que parecieron kilómetros. El túnel terminaba abruptamente en una pared lisa de roca negra. Pero en el centro de esa pared había una puerta. No, no era una puerta. Era un marco tallado en la piedra, 2 metros de alto por 1 de ancho, con más de esos símbolos espirales grabados en los bordes. Y dentro del marco, oscuridad. Pero no oscuridad normal. Oscuridad que parecía moverse, que parecía llamar. Daniel extendió la mano. Carmen le gritó que no lo hiciera, demasiado tarde. Los dedos de Daniel tocaron esa oscuridad y fue como romper la superficie de agua negra. Su mano desapareció hasta la muñeca. Sintió frío, tanto frío que quemaba. Y luego sintió algo más. Algo que le tocó de vuelta. Daniel gritó y retiró el brazo. Su mano estaba intacta, pero temblaba incontrolablemente. Dijo que había sentido dedos, muchos dedos, agarrándolo, tirando. Patricia iluminó el marco con su linterna más potente. La oscuridad no reflejaba la luz, la absorbía. Marcelo tenía su cámara en la mano, pero no la había encendido. Más tarde diría que algo en su cabeza le susurraba que no debía grabar eso, que algunas cosas no están hechas para ser vistas. Rodrigo rezaba en voz baja, mezclando español y quechua, palabras que su abuela le había enseñado para protegerse del mundo de abajo. Entonces, la oscuridad del marco comenzó a salir, no como humo ni como líquido, como algo con voluntad propia. Serpenteos negros que se arrastraban por el suelo, trepaban por las paredes, probaban el aire,
Patricia retrocedió y tropezó con su mochila. Cayó de espaldas. Uno de esos serpenteos de oscuridad le rozó el tobillo. Ella dejó de moverse. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, las pupilas dilatadas hasta casi comerse el iris. Marcelo y Carmen la levantaron de los brazos. Patricia miraba al vacío, la boca abierta pero sin sonido. Estaba en shock. Daniel tomó la decisión: salir, ahora. Olvidar el protocolo, olvidar las muestras, olvidar todo. Solo salir. Corrieron por el túnel bajo. La oscuridad los seguía, no rápido pero constante, inevitable como una marea. Llegaron a la segunda cámara. Los grabados en las paredes ahora brillaban con una luz verdosa propia, pulsando como si fueran venas de algo vivo. Marcelo tropezó, su cámara cayó al suelo y se deslizó hacia un agujero que no habían visto antes. La dejó ir. No había tiempo. Subieron por el pasaje en espiral, las mochilas golpeando las paredes, las linternas iluminando caminos que no recordaban haber recorrido. El mapa mental que Daniel había construido con tanto cuidado se desmoronaba. Nada estaba donde debería. Los túneles se retorcían en direcciones imposibles. Patricia había dejado de responder. Carmen y Rodrigo la arrastraban. Sus piernas se movían mecánicamente, pero sus ojos seguían perdidos en algún lugar lejano. Daniel iba adelante, gritando instrucciones que su propia voz devoraba el eco. El sonido no rebotaba bien, se quebraba, se multiplicaba, regresaba desde direcciones equivocadas. Llegaron a la primera cámara, la del altar natural de piedra negra, pero el altar había cambiado. Ahora tenía algo encima, un objeto. Daniel se acercó con la linterna. Era una mochila, moderna, marca North Face, cubierta de polvo y telarañas. La abrió. Dentro había una cámara digital, modelo de 2008, y una identificación: Universidad Mayor de San Andrés. Daniel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Conocía ese nombre: Ricardo Beltrán, estudiante de geología que desapareció en una expedición en 2009. Nunca encontraron el cuerpo, nunca encontraron nada. Carmen vio la identificación sobre el hombro de Daniel. Susurró que eso era imposible. La expedición de Beltrán había sido en la provincia de Cochabamba, a 300 kilómetros de distancia. No podía estar aquí. Daniel guardó la cámara en su bolsillo. No sabía por qué. Instinto. Necesidad de evidencia. Necesidad de que algo de todo esto tuviera sentido. Continuaron subiendo. El pasaje que los había llevado a la primera cámara ya no estaba donde debería. Había 3 salidas ahora. 3 túneles. Daniel eligió el del centro. Estaba equivocado. El túnel los llevó a una cámara que nunca habían visto, llena de columnas naturales de piedra que parecían costillas de algo muerto hace mucho. En el centro, más mochilas. 5. Todas viejas, todas de diferentes épocas. Una tenía equipo de los años 70, otra de los 80. Los nombres en las identificaciones pertenecían a personas que oficialmente habían desaparecido en otras montañas, en otras provincias, en otros países incluso. Marcelo cayó de rodillas. La realidad se estaba desarmando y su mente no podía procesarlo. Rodrigo lo levantó a la fuerza, le abofeteó, le gritó que se mantuviera despierto, que no se rindiera. Regresaron sobre sus pasos, eligieron otro túnel. Este los llevó a un lago subterráneo que definitivamente no habían cruzado en el descenso. El agua era negra, perfectamente quieta, un espejo sin reflejos. A lo lejos, del otro lado del lago, Daniel vio luz. Luz de día. La salida. Tenía que ser la salida, pero no había forma de rodear el lago. Las paredes caían directo al agua. Tendrían que nadar. Carmen probó la temperatura. Helada.
grados bajo cero, helada pero líquida, lo cual no tenía sentido físico. Daniel dijo que no importaba, que cruzarían. Se quitó la mochila, se ató una cuerda a la cintura, ató el otro extremo a una estalactita. Si el lago era más profundo de lo que parecía, si la corriente lo arrastraba, los demás podrían traerlo de vuelta. Se metió al agua. El frío le arrancó el aliento de los pulmones. Nadó. 10 metros, 15. El agua se volvía más espesa, como aceite. 20 metros. Sus brazos pesaban toneladas. 25 metros. Algo rozó su pierna bajo el agua. Algo grande. Daniel nadó más rápido. El pánico le dio fuerza. 30 metros. Tocó la orilla opuesta. Se arrastró fuera del agua, temblando tan violentamente que apenas podía mantenerse en pie. La luz que había visto era real. Un túnel ascendente, luz natural filtrándose desde arriba. «¡La salida!», gritó a los demás. Rodrigo amarró a Patricia a su espalda con cuerdas, se metió al agua. Carmen y Marcelo lo siguieron. Cruzaron juntos, aferrados, las linternas frontales, dibujando círculos de luz amarilla en el agua negra. Bajo ellos, sombras se movían. Formas que parecían humanas, pero con extremidades demasiado largas, demasiadas. Nadaron sin mirar abajo. No querían saber. Llegaron al otro lado, congelados hasta los huesos, pero vivos. Subieron por el túnel hacia la luz. 50 metros de ascenso casi vertical, usando grietas en la roca como escalera. Las manos de Daniel sangraban. No le importaba. Solo quería salir. Solo quería aire limpio y cielo abierto. Emergieron al atardecer, pero no era el mismo atardecer. El sol estaba en la posición equivocada. Las montañas alrededor tenían formas que Daniel no reconocía. Y no estaban cerca de la entrada donde habían acampado. Estaban en otro valle completamente. Caminaron durante horas. Patricia seguía sin hablar, sus ojos vacíos mirando al horizonte. Rodrigo la sostenía, susurrándole que todo estaría bien, mintiendo porque nada estaba bien. Encontraron un camino de tierra, luego un pueblo. Pero no era San Bartolomé, era Sorata, una ciudad a 120 kilómetros al norte de donde habían entrado. Cómo habían llegado allí, nadie podía explicarlo. Un campesino los encontró y llamó a la policía. Los llevaron al hospital de Sorata. Los médicos hicieron preguntas. ¿Dónde habían estado? ¿Qué había pasado? Daniel abrió la boca para responder y se dio cuenta de que no sabía. No recordaba. Recordaba entrar a la cueva. Recordaba la primera cámara. Y luego, nada. Un vacío negro donde deberían estar 2 días completos de memoria. Miró a los demás. Marcelo negaba con la cabeza, confundido, asustado. Carmen lloraba en silencio. Rodrigo apretaba los puños, frustrado por no poder recordar. Patricia seguía ausente, perdida en algún lugar dentro de su propia cabeza del que no podía regresar. Los médicos dijeron que era shock postraumático, que la memoria regresaría con tiempo y terapia. Pero pasaron días, semanas, meses. Nada volvió. Solo fragmentos, imágenes borrosas, sensaciones de frío y oscuridad, pero nada concreto, nada útil. Las familias los recibieron con alivio y preguntas. Las autoridades cerraron el acceso a Ucupacha. Daniel renunció a la universidad. Carmen se mudó a Argentina. Marcelo dejó la fotografía. Rodrigo nunca volvió a San Bartolomé. Patricia fue internada en una institución psiquiátrica en La Paz, donde permanece hasta hoy, mirando paredes blancas, dibujando espirales negras con carboncillo. Los años pasaron. El caso se convirtió en leyenda urbana. 5 exploradores que entraron a una cueva y perdieron la memoria. Algunos decían que habían encontrado yacimientos de gas natural que les afectó el cerebro. Otros hablaban de rituales antiguos y hongos alucinógenos. Los escépticos simplemente asumían que era una historia fabricada, que los 5 habían acordado mentir por alguna razón desconocida. Pero quienes conocían a Daniel,
a Carmen, a los demás, sabían que algo real les había pasado, algo que había roto piezas fundamentales de quienes eran. En octubre de 2023, 12 años después del incidente, un grupo de excursionistas encontró algo en las afueras de Sorata. Una mochila enterrada parcialmente en el lodo tras una tormenta. La abrieron esperando encontrar basura o ropa vieja. Dentro había una cámara GoPro, la misma que Marcelo Fuentes había dejado caer en la cueva. La cámara estaba sellada en una bolsa impermeable, intacta, funcional. La batería milagrosamente aún tenía carga. Los excursionistas la encendieron, vieron los archivos de video y llamaron inmediatamente a la policía. La policía contactó a Daniel Torrealba. Él había pasado 12 años tratando de olvidar, construyendo una vida nueva como profesor de secundaria en una ciudad pequeña, evitando montañas, evitando cuevas, evitando todo lo que le recordara Uku Pacha. Cuando le dijeron que habían encontrado la cámara de Marcelo, su primer instinto fue colgar el teléfono y fingir que la llamada nunca había sucedido. Pero algo más fuerte que el miedo lo empujó a viajar a La Paz, a la estación de policía, a sentarse frente a un monitor y presionar play. El video comenzaba normal. Marcelo encendiendo la cámara, su rostro sonriente llenando el encuadre, diciendo la fecha, la hora, la ubicación. Luego el descenso a la cueva. Daniel se vio a sí mismo 12 años más joven, enérgico, lleno de esa arrogancia que da el conocimiento cuando aún no has aprendido cuánto no sabes. Vio a Patricia, a Carmen, a Rodrigo. Se vio llegar a la primera cámara, a la segunda, los grabados en las paredes, y luego vio el marco de piedra, la oscuridad dentro del marco. Se vio a sí mismo extender la mano y tocarla, pero la cámara capturó algo que sus ojos no habían visto en ese momento. Cuando Daniel tocó la oscuridad, ésta no solo le agarró la mano, se derramó sobre él, sobre todos ellos, una ola negra y viva que los envolvió completamente. Y dentro de esa oscuridad había cosas, figuras, formas humanas pero distorsionadas, estiradas, con demasiadas articulaciones, demasiados dedos. Se movían alrededor del grupo como tiburones alrededor de náufragos. Una de ellas se acercó a Patricia. Le tocó la frente con algo que podría haber sido una mano. Los ojos de Patricia se vaciaron en ese instante, su conciencia siendo aspirada hacia algún lugar fuera de su cuerpo. El video continuaba. Daniel no quería seguir mirando, pero no podía apartar los ojos. En la pantalla, esas cosas los guiaban, los llevaban por túneles, siempre más profundo, siempre más abajo. Los 5 caminaban como sonámbulos, obedientes, silenciosos. Llegaban a lugares que no eran parte de ninguna cueva natural, salas con paredes lisas como vidrio negro, estructuras que parecían maquinaria antigua pero no hecha por humanos, y en el centro de una de esas salas, algo que Daniel no podía procesar, una esfera de luz negra, imposible, contradictoria, que existía y no existía al mismo tiempo. Las figuras colocaban a cada miembro del grupo frente a la esfera, uno por uno. Cuando era el turno de alguien, la esfera pulsaba, y esa persona gritaba, aunque en el video no se escuchaba sonido, solo se veía la boca abierta, el cuerpo convulsionando. Y después, cuando la persona se alejaba de la esfera, algo había cambiado en sus ojos. Estaban más vacíos, más perdidos, como si parte de ellos hubiera sido extraída y guardada en ese objeto de luz oscura. El video saltaba, cortes abruptos, horas perdidas en la grabación. Luego los mostraba caminando por túneles diferentes, ascendiendo, las figuras ya no visibles, pero Daniel sabía que seguían allí, en los bordes de la luz de las linternas. Los guiaban hacia la salida, no como prisioneros liberados, sino como herramientas usadas que se devuelven a su lugar.
El video terminaba con luz de día, el grupo emergiendo en un valle que no reconocían, caminando sin rumbo mientras el sol se ponía. La última imagen era el rostro de Marcelo, acercándose a la cámara, sus ojos reflejando algo que no era humano, susurrando palabras en un idioma que no existe. Daniel se levantó de la silla, vomitó en un cesto de basura. Los policías le preguntaron si estaba bien. No estaba bien, nunca volvería a estar bien. Ahora sabía por qué no recordaba. No era trauma, no era shock, era robo. Algo les había robado esos recuerdos, los había guardado, los había reemplazado con vacío. Y lo peor, lo que hacía que las manos de Daniel temblaran tanto que apenas podía sostener el vaso de agua que le ofrecieron, era que en el video, justo antes de salir de la cueva, él mismo se había volteado hacia la cámara y había dicho algo. Leyó sus propios labios en la pantalla. Volveremos, nos están esperando. Volveremos. Las autoridades bolivianas mantienen el video bajo custodia clasificada. Daniel Torrealba se negó a hablar con medios de comunicación. Marcelo Fuentes desapareció 2 semanas después de que la cámara fuera encontrada. Su apartamento estaba vacío, sus pertenencias abandonadas. En su computadora, la policía encontró un documento de texto abierto, una sola frase repetida miles de veces. Ya es hora de volver, ya es hora de volver, ya es hora de volver. Carmen Ledesma fue encontrada en su casa en Buenos Aires, sentada frente a un mapa de Bolivia, con círculos rojos marcando la ubicación de Ucupacha. No recordaba haber dibujado esos círculos. Rodrigo Choque envió un mensaje a su hermana desde un número desconocido. Dile a mi abuela que tenía razón. El lugar no te come los recuerdos, te los guarda para cuando vuelvas a reclamarlos. Nadie ha vuelto a saber de él. Y en la institución psiquiátrica de La Paz, Patricia Mendoza dejó de dibujar espirales. Ahora dibuja mapas. Mapas detallados de túneles que nunca debieron existir, de salas con esferas de luz negra, de caminos que descienden más allá de lo que la geología permite. Los médicos asumen que son alucinaciones. Pero cuando compararon sus dibujos con los datos del video, cada línea, cada ángulo, cada detalle coincidía perfectamente. La cueva Ucupacha permanece cerrada al público. El gobierno boliviano instaló rejas de acero en la entrada y puso guardias rotando cada semana. Pero los guardias reportan cosas extrañas, luces que se mueven dentro de la cueva, sonidos que no deberían existir en roca inerte. Y cada cierto tiempo, alguien aparece en la entrada, siempre de noche, siempre solo, mirando hacia la oscuridad como si escuchara una llamada que nadie más puede oír. 12 años después del incidente, 5 personas entraron a una cueva y algo les robó la memoria. Pero la pregunta que nadie quiere hacer es, ¿por qué? ¿Qué ganó ese lugar al tomar sus recuerdos? ¿Y qué planea hacer cuando finalmente regresen a reclamarlos? Porque según el video, según las palabras que el propio Daniel pronunció sin recordar, el regreso no es una posibilidad, es una certeza. Si esta historia te hizo cuestionar qué secretos guardan las montañas, si te preguntas qué más se esconde bajo nuestros pies esperando ser descubierto, te invito a que compartas este episodio, a que te suscribas a Ecos del Silencio y a que actives las notificaciones, porque hay lugares en este mundo donde la realidad se quiebra, donde las reglas que damos por sentadas dejan de aplicar, y seguiremos explorándolos, uno por uno, hasta que no queden secretos en la oscuridad, o hasta que la oscuridad finalmente nos reclame.